Es martes, son las 7 y todos los martes a las 7 aquí en Tele10 es hora de cambiarle el nombre al juego. Todos ponen, estamos aquí en Tele10 con un tema que seguramente le va a interesar, cambio climático. Para hablar de este tema que sucede como con la Biblia y con el subconsciente, todos hablan de la Biblia y nadie la ha leído como debe, y todos hablan del inconsciente y del subconsciente y también no saben ni de lo que estamos hablando. Y también en cambio climático sucede que significa muchas cosas y significa nada. Para precisar, pero sobre todo para saber qué dicen las leyes que debamos hacer para enfrentar este problema, que es un problema no local sino universal, para enfrentarlo. Y luego, ¿qué hacen las autoridades, los operadores de las políticas públicas para contribuir lo menos posible al calentamiento global? Y luego lo más importante, y que para eso está hecho el programa, es para que usted que nos escucha y que nos ve, o sea, todos los ciudadanos, pensemos qué vamos a hacer y qué nos vamos a comprometer para solucionar un problema que ya no está en la esquina, ya está aquí con nosotros y está cobrando ya sus facturas. Cambio climático. ¿Quiénes vienen hoy al programa, donde le cambiamos el nombre al juego, todos ponen? Bueno, está con nosotros el biólogo Víctor Hugo Vázquez Morán y lo invitamos porque nos han dicho que sabe demasiado del tema. Él es director de la Reserva de la Biosfera de Marismas Nacionales Nayarit en Semarnat, aquí en el estado. Gracias. Gracias por la invitación. Bueno, dependencia federal, delegación estatal. Gracias por acompañarnos. Gracias. Francisco Javier Jacobo Cambero, él es diputado del Congreso del Estado y nos va a decir qué hicieron por ahí los diputados en esta materia. Sí, buenas noches, gracias. Bien, gracias, buenas noches. Y bueno, por la parte de los operadores de las políticas públicas que hacen, que vigilan, que facilitan que las cosas se hagan, que norman y que también sancionan, que orientan, que educan sobre esta materia. Bueno, está con nosotros Roberto Rodríguez Medrano, él es delegado federal de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales aquí en el estado. Gracias Enrique por la invitación. Gracias por acompañarnos. Bien, no sé si vamos a corte o empezamos con los primeros invitados. Vamos. Bien, como todos los martes a las 7, el cuarto invitado, a veces usted es el quinto o el sexto, es usted que está en casa y queremos que participe, queremos que nos llame. Están los teléfonos en pantalla, estamos transmitiendo en Tele10, en televisión, también en Radio Aztlán, nos vemos por internet y bueno, fuera de la ciudad, fuera del estado, nos ven en el área de Mexicali y en algunas ciudades de Estados Unidos, en un canal que usted ya conoce por razones hasta hoy, para mí desconocidas, pero nos ven por allá. A quienes en Mexicali nos ven, muchas gracias, a quienes nos están viendo. Y bueno, Miguel en el Suprema Corte de Justicia, él es un proyectista. ¿Miguel qué? Bueno, Miguel nos ve, nos pasaron ahorita la tarjeta, nos ve cada semana allá en la Ciudad de México a través de internet. Miguel Casillas, disculpa, te mandamos un saludo también y bueno, por tu interés en este programa. Bueno, y él no es de Nayarit, quiero aclarar. Cambio climático, biólogo Víctor Hugo Vázquez Morán. ¿Qué es y qué problemas nos trae, qué problemas nos va a traer este tan llevado y traído tema de cambio climático? Claro que sí. Pues en términos llanos y muy sencillos, cambio climático es básicamente un aumento en la temperatura de la atmósfera de la Tierra. Y esto es debido principalmente a los gases de efecto invernadero, los famosos gases de efecto invernadero, que el más conocido de ellos, el dióxido de carbono, el metano, el nitrógeno, provocan este calentamiento, un aumento diferente al que naturalmente se presenta en la atmósfera de la Tierra y puede ser causado por algunos efectos naturales y en la actualidad básicamente es causado directamente por la acción del hombre, ¿no? Básicamente por la combustión de motores, ¿no? Y algunos otros procesos
químicos, farmacéuticos, industriales, ¿no? Lo que tenemos, en resumidas cuentas, es que la atmósfera de la Tierra se está calentando, la energía que entra del espacio exterior, básicamente irradiada por el Sol, y los efectos que tiene la Tierra, pues obviamente está aumentando la temperatura con relación a lo que naturalmente tenemos, ¿no? Estos efectos básicamente lo que provocan es a largo plazo aumento en el deshielo de los polos, un aumento también significativo en las temperaturas. Esto tiene efectos también en la estacionalidad del clima, sobre todo. Hay variaciones ya drásticas en cuanto a cómo llueve, cuánto llueve, dónde llueve, y también podemos tener efectos directos a la salud, ¿no? Por estas variaciones en el cambio climático, ¿no? Y eso, en mi caso, en su caso, ¿en qué se traduce aquí en Tepic, en la costa? Porque suena lejano, sí, hace más calor lo que concebimos, pero ¿qué problemas trae? Claro, lo que provoca inmediatamente es que hace más vulnerable a muchas de las actividades que desarrolla el humano, a todos los seres vivos que habitamos en la Tierra, por este aumento en la temperatura y las condiciones climáticas. Es decir, a lo que estamos acostumbrados generalmente cambia radicalmente con relación a lo que se ha venido presentando en la atmósfera. Esto nos hace más vulnerable, por ejemplo, al aumentar la temperatura, pues podemos tener en algunos casos deshielo, inundaciones, sequías directas que afectan a las actividades productivas, en muchos casos de los poblados, de las actividades productivas que desarrollamos, y en muchos casos también directamente relacionadas con la salud, ¿no? Básicamente es lo que tendríamos como efectos inmediatos del cambio climático. Y mi pregunta es, hay muchas películas al respecto, se inunda Nueva York, se inundan algunas exageraciones y lo vemos muy lejos, como que esto no nos va a llegar un día, quizá por la misma exageración de la cinematografía, pero ¿ocurrirán hechos tan exagerados como esos? Definitivamente tan exagerados como se han presentado en muchas de las películas, no lo estamos sufriendo así, lo hemos tenido paulatinamente, pero año con año este efecto aumenta porque cada vez el género humano, los humanos, tenemos más gases de efecto invernadero haciendo su trabajo. Entonces, lo que sí tenemos ya, obviamente, es este aumento en algún momento en el nivel del mar en algunas partes ya del globo terráqueo, donde ya ha inundado algunas costas, y también este cambio drástico en lo que antes teníamos como un clima estacional. Lo que tenemos actualmente son cambios drásticos en este tipo de situaciones. Es decir, ya lo mencionaba en un principio, cuando deberíamos de tener sequía tenemos lluvias atípicas, cuando deberíamos de tener lluvias normales tenemos lluvias torrenciales, que de alguna manera están afectando drásticamente no solamente la conformación de la atmósfera terrestre, sino también muchas de las actividades que desarrollamos día con día, ¿no? ¿Y hay manera de evitar o de retrasar esto? Claro que sí, definitivamente muchas de las políticas actualmente a nivel global, porque es una realidad el cambio climático por estas situaciones que ya hemos venido mencionando, pues básicamente están enfocadas a mitigar muchos de los efectos de estos cambios climáticos, pero también de alguna manera adaptarse a estas situaciones de cambio climático. Hay situaciones que ya no vamos a poderlas revertir, que tenemos que vivir con ellas, como es estas alteraciones al clima, a las condiciones atmosféricas, a las condiciones de lluvia, a las condiciones de presencia de huracanes y todo eso. Tenemos que irnos adaptando para ser menos vulnerables, como yo lo decía en un principio, a estos cambios, ¿no? Mitigar, de alguna manera, ya entrando un poquito a lo que nosotros trabajamos dentro de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, lo hacen mucho nuestros recursos naturales, nuestros ecosistemas naturales, que de alguna manera mitigan estos efectos del cambio climático, ¿no? En especial los efectos que provocan los gases de efecto invernadero. Las áreas naturales protegidas, las zonas boscosas, los ecosistemas que están en buen estado de conservación, pues obviamente mitigan inmediatamente el efecto de estos gases. ¿Cómo? Pues capturando carbono, de alguna manera produciendo oxígeno, y obviamente también sirven como barrera para muchos de los barrera natural para muchos de los efectos ya causados por el cambio climático. Bien, gracias. Diputado Francisco Javier Jacobo Cambero, ¿se antoja
muy ambicioso que la ley local pueda cambiar y disponer algunas actividades para hacer frente a eso. O pudiera ser que es demasiado el problema como para que algo podamos hacer dentro de la ley. Ven, finalmente los diputados hicieron algo, por eso nuestra invitación a que nos diga qué desde la ley han hecho ustedes para enfrentar este problema que se antoja sin solución. Bueno, muy buenas noches. En primer lugar, saludar la presencia de los demás compañeros. Y bueno, como bien hiciste en la presentación, amigo Carlos Enrique, sobre la referencia de la Biblia, sobre la referencia catastrófica de alguna manera que se está presentando, yo quiero comentarte que nuestro planeta, todos tenemos la obligación de cuidarlo porque es la casa común. Y como nos está haciendo la explicación ya nuestro compañero biólogo, Hugo, quiero comentarte que precisamente el planeta siempre ha traído una evolución, pero esa evolución de alguna manera había venido de una manera un poco lenta, un poco donde todos los seres vivos se iban adaptando. Ahorita con el encerramiento, tal como lo explicó él, ha sido tan rápido que los problemas no van a ser para las siguientes generaciones, sino ya nos alcanzaron ahorita. Y estamos, como bien lo dice él, comprometidos todos los niveles de gobiernos, y en este caso el Congreso del Estado de Nayarit, porque es un problema, como bien lo dijiste, mundial o global. Estamos comprometidos a crear leyes que sean sustentables, que ayudemos y colaboremos a cuidar nuestro medio ambiente. El problema es tan grande, pero más grande es cuando ya empezamos a enfrentarlo y empezamos a dar resultados. Yo quiero comentarte que formo parte de la 31 legislatura, 30 diputados que la conformamos, que somos la legislatura del centenario, y estamos comprometidos a cuidar nuestra casa común. En ese sentido, con la obligación y la responsabilidad que tenemos, desde el día 10 de diciembre de 2015, aprobamos por unanimidad dos leyes bien importantes: la Ley General de Educación y la Ley General del Equilibrio y Protección, la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección del Medio Ambiente. Estas dos leyes vienen primeramente a impulsar la primera en las escuelas públicas, o todas las escuelas, inclusive privadas, pero que tengan reconocimiento y validez oficial, que se den ya cursos desde la ciencia natural, desde su conservación, que a los niños les vayamos inculcando el cuidado de nuestro medio ambiente, desde cosas prácticas, cosas concretas, ¿sí? Que se vaya dando esa cultura de la ciencia natural, desde ahí ir creando conciencia. En el otro sentido, en la ley de protección del medio ambiente, estamos creando una comisión que es una comisión intersecretarial que sería del cuidado del medio ambiente, en donde lo formarían las partes, las autoridades que lo conforman, para ir dictando las reglas que en forma concreta se necesitan ir implementando. Pero yo quiero resaltar que nos hemos ido trabajando en equipo. Nosotros como Congreso del Estado, como diputados, creamos las leyes, pero operarlas y todo eso nos corresponde a toda la ciudadanía, claro, y a todos los niveles de gobierno, y yo creo que en ese sentido estamos trabajando y debemos redoblar ese esfuerzo. Pero a veces la reforma a la ley, y lo digo con mucho respeto, me parece como la llamada misa: el que quiere va y el que quiere no. ¿Qué hacer para que realmente las instituciones hagan la comisión intersecretarial? La reforma es reciente. Así es. Tal vez todavía no se forma la comisión intersecretarial, ¿o ya? Todavía no, todavía no está formada. Y hay plazos para hacerlo. Así es. Pero no lo hacen en la escuela, sí lo hacen. ¿Cómo garantizar que a partir de la ley, de la reforma a la ley, eso ocurra en la realidad? Bien lo dices, una ley si no se aplica es una ley muerta y no serviría de nada. Aquí, ¿cómo se llama? Sí nos corresponde a todos, desde en las autoridades, ¿cómo se llama? Educativas, en los programas, ya ahorita inclusive ya a nivel federal, hablando concretamente del país, y en el caso de Nayarit, ya se van creando ¿cómo se llama? Las materias, y impartiéndolas en las escuelas. Yo siento que independientemente de cada uno de nosotros, todos tenemos una familia, todos tenemos un barrio, una comunidad, y yo creo que nos corresponde desde cosas tan sencillas en la basura,
el separarlas, de no arrojar cosas que contaminen, ¿sí? Desde las cosas prácticas a nosotros como ciudadanos. Entonces, las leyes, como ahorita te digo, la Comisión Intersecretarial para la Protección del Medio Ambiente no se ha creado porque lamentablemente pues, la aplicación de una ley necesita la creación de un organismo y luego necesita presupuesto, burocracia que a veces implica inclusive costo que al final es una inversión, pero precisamente estamos ahorita que viene el próximo periodo de donde el gobierno del estado presenta su iniciativa de ley de ingresos y el presupuesto de egresos. Yo creo que primeramente Dios ahí vamos a trabajar. Oír al diputado que haya un recurso. Así es, estamos en ese tiempo porque el año pasado fue apenas que la aprobamos. Sí, bien. Bueno, regresamos a otros temas que me quedan, pues no, como dicen en el tintero, no, aquí no hay tintero, pero que me quedan en el aire o que me quedan en la cabeza sobre qué hacer, cómo le vamos a hacer ante esto, porque como decía la película aquella, vivir mata, y vivir también calienta el planeta. Me dicen que nosotros emitimos el calor de un foco de 100 watts. Ya me lo dirán ustedes si es cierto o es una de esas tantas bromas o una de esa tanta desinformación que, como decía, todos hablamos de la Biblia, del subconsciente y hoy del cambio climático, pero no sabemos de lo que estamos hablando. Para eso es este programa, para que nos llame usted, cuarto invitado, desde allá, desde su casa. Regreso en un instante, vamos a un corte. Bueno, me están llamando de Santiago. ¿Es posible sentir más calor? Digo, bueno, ya nos explicarán, me dicen que está haciendo mucho calor, créanme que acá está haciendo frío. Bueno, no estoy hablando de aquí del estudio. En realidad, en comparación a otros puntos del estado, bueno, me dicen que cuando allá alguien muere y se va al infierno, regresan por sus cobijas. Es un chiste de mal gusto que se habla allá. ¿Es posible que sientan más calor en Santiago, Ruiz, Caponeta y, como dice la canción, todos lugares por allá a partir del cambio climático? Bueno, empezamos con una pregunta quizá de mal gusto, pero se lo voy a hacer al delegado federal de Semarnat, Roberto Rodríguez Medrano. ¿Es posible que sintamos más calor algún día por allá? Por supuesto que sí, y retomando un poquito lo que hablabas hace rato de los temas de las películas. Al día de hoy podemos encontrar situaciones. 2014 en México tuvimos 2 huracanes al mismo tiempo, uno pegando en el Pacífico y otro pegando en el Golfo, que nos generó, ustedes recordarán, en Guerrero, desastres nunca antes vistos. En 2015 tuvimos Patricia, un huracán que en dimensiones no se había visto en el Pacífico nunca, que afortunadamente las condiciones conforme fue tocando tierra favorecieron para que el desastre no fuera mayor, pero empezamos a ver temas muy importantes, muy cercanos a lo que en la ciencia ficción nos presentan en las películas, y que cada día vamos a ir sintiendo poco a poco si no tomamos las medidas necesarias. Lo decía hace rato el biólogo Víctor Hugo, mitigación, en eso se trabaja mucho desde el gobierno federal, desde el sector ambiental, y adaptación. Nos pega, por supuesto, hoy los pescadores tienen que salir más lejos a buscar su pesca, consumen más litros de diésel, independientemente del tema que hay más contaminación por más consumo de combustible, también pegan el tema económico porque les cuesta más caro el producto. Tenemos situaciones de sequías que impactan directamente en la cosecha de las personas que están dedicadas a esta actividad. Tenemos pérdida de la línea costera y Nayarit, lo vivimos día a día. Vamos a las islitas, un lugar muy conocido por todos los nayaritas. En las islitas podemos ver que cada vez esas famosas ramadas donde vamos a disfrutar unos buenos mariscos se van recorriendo, en este caso hacia el humedal que está ahí pegado, porque la pérdida de la línea costera es impactante. Lugares como la desembocadura del río Santiago, hemos estado documentando junto con CONAM cómo se está dando pérdida de la línea costera. Entonces, de que impacta, de que ballenas, es una actividad que genera ingresos muy importantes para prestadores de servicios turísticos en Nayarit. Y el año pasado se apertura la temporada el 8 de diciembre, si no me equivoco, y
venían los turistas y los prestadores y las ballenas no llegaban. ¿Qué pasó? Había un importante aumento de temperatura en el mar. Entonces la ballena de repente encuentra condiciones mucho antes de donde tradicionalmente las encontraba y ya no llega hasta el lugar. O llegan muy pocas o llegan mucho después cuando los teníamos acostumbrados. Hay una variación en los patrones de los fenómenos meteorológicos, pero impacta en los animales, en los seres vivos. Lo platicamos alguna vez Víctor Hugo y yo, los seres humanos como quiera nos ponemos un chaleco o ponemos un ventilador o ponemos el aire acondicionado, pero el animal, muchas de las especies no tiene la capacidad de adaptación y provoca también en muchos casos su extinción. Entonces sí hay cambios importantes que quizás no sea la tormenta perfecta como de la película, pero que en el impacto social, económico y ambiental es tan grave como nos lo manifiestan muchos directores, ¿no? Y en eso se trabaja. Aquí hay un círculo vicioso. Vicioso. Totalmente, porque es muy importante lo que se hace de los congresos estatales, el Congreso de la Unión, las propuestas que se mandan el presidente, que manda el secretario de Semarnat, en cuanto a las leyes de equilibrio ecológico, de protección del medio ambiente, ley de cambio climático, todo este tipo de leyes. Pero yo al día de hoy, como delegado de Semarnat, que recibimos todos los proyectos en los cuales nosotros tenemos injerencia, en los cuales muchas veces la opinión de CONAMP es importante, donde solicitamos opinión al Estado también, sobre muchos de los proyectos turísticos, granjas acuícolas, de extracción de madera, todos estos proyectos salen autorizados cuando son procedentes, con ciertas condicionantes. Y esas condicionantes es un manual a seguir para el propietario de este proyecto que le va a permitir gozar por mucho tiempo el beneficio de ese proyecto. Si es un hotel, estas son las condicionantes, este es el manual que deberás de seguir para que tengas un proyecto sustentable a muchos años. ¿Y qué es lo que pasa? Que para ellos estos resolutivos es un escalón más que tienen que cumplir, porque así se los mandata, porque si no, no les dan la autorización de construcción en el municipio, porque si no llega Profepa y les cancela. Y cuando obtienen ese resolutivo favorable, lo agarran, lo meten en el primer cajón, le sacan copia a la autorización, la presentan a las autoridades correspondientes y nunca se sientan a leerlo y decir, ok, ¿qué me autorizaron? ¿Cómo me autorizaron y qué tengo que hacer? Hay muchas quejas en cuanto que si la autoridad, en este caso Profepa, no actúa, pues es también muy difícil. Tendríamos que tener un policía cada metro cuadrado del estado, del territorio, del país, para poder controlar las irresponsabilidades de muchos de los usuarios de los recursos naturales del Estado y del país. Yo creo que aquí tenemos que convertir esto en un círculo virtuoso, quitarnos el círculo vicioso. La autoridad regula y hace que vigila y el ciudadano hace que cumple, pero no cumple y aprovecha, y si puede aprovecha más de lo que tiene autorizado para tener un beneficio económico que después con el tiempo lo único que va a suceder es que su recurso natural, sea playa, sea hotel, sea extracción maderable, sea granja acuícola, va a tener problemas y le va a salir más caro, va a perder dinero, su producción va a bajar, su entorno ambiental bonito por el que venían los turistas se va a acabar. ¿Qué pasó con Marietas? Fue algo muy interesante, una sobreexplotación. ¿Por qué? Porque era un gran negocio, porque el Estado, haciendo lo que tenía que hacer, hizo una promoción muy importante de un recurso natural único en el mundo, y la gran sensación que causó y todo el mundo quería ir a verlo, que tenemos que reconocerlo como autoridad, nos vimos sobrepasados totalmente. Y el prestador de servicios, quien se llevaba, porque yo te voy a comentar, Enrique, que a la CONAMP, en este caso al biólogo Jorge Castrejón, director de Marietas, el cobro que la federación hacía por el ingreso a Marietas era de 31 pesos. Eso cuesta el brazalete. Pero el prestador de servicios turísticos sacaba por embarcación de 10 personas 2.500, 3.000, 5.000, 10.000 pesos. Hasta el día que se cerró Marietas, hasta el día que dijeron, estamos haciendo un daño, fue cuando el prestador de servicios dijo, yo le pongo de lo que gano, para inspección, para regulación, para mantenimiento. Hasta que vio tocado su interés, fue cuando dijo, oye, me interesa participar contigo y ya no quiero nada más aprovechar. Vamos estableciendo reglas claras de sustentabilidad para que Marietas dure muchos años, ¿no? Esa es la parte que yo creo que tenemos que trabajar mucho, en el sentido de este círculo vicioso, convertirlo en un círculo virtuoso. Se trabaja mucho, pareciera que no, se trabaja mucho en materia de conservación,
pero es un cuento de nunca acabar, la autoridad ambiental tratando de llevar el tema de conservación y quien utiliza los recursos naturales para extractivos o no extractivos, tratando de sacarle el mayor provecho económico, sobre todo, sin una visión a futuro. En ese sentido, las leyes serán letras muertas siempre, porque no es posible tener un policía a cada metro cuadrado con la autoridad, con el garrote en la mano, sancionando a todo aquel que está cometiendo un acto no permitido en materia ambiental, sobre todo, ¿no? Hábleme, así como seguramente, y podremos hablarlo de números, de sanciones, de permisos, en su experiencia, aquellos, ahorita nos habló de los prestadores de servicios de un lugar que se vio afectado por una acción irresponsable de todos, o que rebasó a todos, pero aquellas buenas prácticas que han ustedes visto o en una autoridad, o en un particular, o en una empresa, o en una escuela que van ustedes, se encuentran en un milagro en lo que están haciendo en conservación, un pueblo, una actividad comunitaria que por sí solos estén caminando en el cuidado de sus recursos. Hay varios, por supuesto, no todo está perdido, hay excelentes acciones de la autoridad federal, estatal y municipal. Me ha tocado tratar con presidentes municipales que quieren ver qué pueden hacer o qué pueden dejar como legado ambiental a su municipio. Hay comunidades como San Pancho, en Bahía de Banderas, una comunidad que se ha distinguido por modificar muchas de sus costumbres y actividades cotidianas y las han ido enfocando a la conservación, reciclaje, generación menor de residuos sólidos, que es la basura de todos los días. Claro, ahí hay una influencia, y hay que decirlo, muy grande de canadienses que viven en ese pueblo, que lo han adoptado como su pueblo nativo y que han transmitido y se han organizado para, junto con la comunidad, hacer acciones de beneficio, y que al día de hoy, incluso ahí está una escuela, se me va el nombre ahorita, que tuvo un certificado verde por parte de Semarnat hace muchos años, porque las prácticas de esta escuela eran excelentes. Era una escuela que generaba 0 residuos sólidos al día. Los niños su lonche lo consumían producto de hortalizas que sembraban en el mismo lugar. Los papás se organizaron, iban a servirles en platos y en vasos que no eran desechables. Entonces eso permitía que el niño comía su lonche a la hora del recreo y no generaba residuos. Hay muchas situaciones de prácticas buenas que se están dando. Nos encontramos con empresas responsables también, por supuesto, que cuando granjas acuícolas que tratan de hacer las cosas como debe ser, pero muchas veces la liga que hay entre sistemas productivos, puede haber una huerta muy enfocada al tema orgánico, muy enfocada al cuidado del medio ambiente, al no uso de pesticidas, pero si su vecino de la huerta contigua tiene prácticas muy distintas, pues se va a ver afectado. Es imposible poner barreras físicas para evitar este tipo de situaciones. Por eso yo creo que ir generando esta conciencia. Al día de hoy tenemos muchas personas con campamentos privados, no hablo los que maneja la CONAM, que son muchos, pero muchas personas particulares que tienen campamentos tortugueros donde hacen conservación, donde hacen recolección de huevos de tortuga, donde hacen la siembra y la liberación de miles de tortugas al día. Entonces son proyectos exitosos. Y por el otro lado te encuentras al famoso huevero, al que va y saquea el nido de tortuga con tal de venderlo a un precio y con un mito de que tiene propiedades mágicas, cosa que es totalmente falsa. Afrodisíacas. No, hombre, tiene 10 veces más colesterol. Créanme que si están pensando en eso, van a tener el resultado contrario, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Sí, todo lo no contrario. Conviene. No lo digo por experiencia, pero lo sé. bien, bueno. Qué bueno que lo aclaró. Lo aclaramos, ya seguramente alguien estaba... pero tomémoslo a bien. Mentira que los huevos de tortuga provocan una potencia que todos envidiarían. Es todo lo contrario, ya le dijeron. No va a pasar nada ese día. Bien, y luego sobre todo si hay tequila con el huevo de tortuga, pues a lo mejor menos. Es hora de un corte, estamos en el tema cambio climático. Es Tele10. Es martes y todos los martes a esta hora es hora de cambiarle el nombre al juego. Todos ponen.
¿Qué podemos hacer usted en su casa, en la escuela, en los lugares que usted está para contribuir a que disminuya? Y ya nos acaban de decir cosas que son irreversibles. Vivir mismo también calienta el planeta, emitimos calor y todo, la necesidad de abrir tierras de cultivo, va provocando y todo es un círculo vicioso, pero creo que aunque sea pocas actividades se pueden hacer, y no son pocas, son muchas, para poder revertir este problema. Marta Ramírez, muy buen tema, felicidades y ojalá se lleve a cabo en las escuelas una materia del cambio climático para concientizar a los jóvenes de cuidar el medio ambiente. Y luego José Félix García, un saludo al representante de Semarnat. Y bueno, yo creo que también, lo decía, a veces se antoja que las leyes no contribuyen. ¿Cuál es la diferencia entre un país y otro en unas leyes que se cumplen y se hacen cumplir? ¿Por qué los americanos y los canadienses cuidan su ambiente? Porque también tienen una legislación que favorece las conductas, las buenas conductas, y desalienta las malas conductas en materia de medio ambiente y de lo que sea. Ponerse el cinturón en otros países es ya una conducta refleja a la hora de manejar. Aquí no, porque todavía no empieza la gente de tránsito a sancionarnos. Ya debería, ya se contempla, pero todavía no lo hacen, por lo menos en Tepic no como debiera. Y nos enojamos cuando lo hacen, ¿verdad? Pero finalmente creo que la ley hace su parte para favorecer las buenas conductas. Sí, pues yo creo que quiero resaltar algo bien importante. Tú ahorita lo dijiste, yo creo que es un tema cultural. Las leyes van a contribuir cuanto culturalmente nosotros vayamos impulsando. Y es bien importante que las actividades económicas, por la misma actividad económica que necesita el hombre tener para sobrevivir, es bien importante que no se pueden detener. Esas son necesarias, pero tenemos que hacerlas sustentables y esa es la parte importante. De revertir, como decía el señor Roberto, de revertir los vicios a hacerlos virtuosos, de círculos viciosos a círculos virtuosos. Y en ese sentido, yo creo que todos podemos contribuir, desde cualquier negocio, de cualquier giro, que implique y que le hagamos conciencia al propietario, al dueño, de la basura que va a generar, qué trato le va a dar, el agua que va a usar, no usar más de la que se necesite. O sea, desde todos esos detalles que es cultural, es propio de cada uno de nosotros, que tenemos que irlo inculcando. Yo creo que primeramente me queda muy claro que muchas de las personas se han puesto la camiseta, están conscientes de ellos, pero sobre todo que también quieren contribuir. Y ahí es donde primeramente tomar las leyes no por el lado punitivo, qué es la sanción que me va a traer, sino simplemente qué es lo que voy a contribuir para la conservación de mi propia especie. ¿Cómo vamos a premiar? Sí, bueno, también eso se requiere conciencia, pero yo siempre pongo el ejemplo de por qué nos atrasamos en el pago del agua y por qué no nos atrasamos en el pago del cable o de la televisión por paga. Porque en cuanto dejamos de pagar, o de la energía eléctrica, en cuanto dejamos de pagar viene el corte. Y es una sanción a nuestra conducta de no pago. Ah, pero el agua potable nunca nos la cortan. Y estamos de maravilla debiéndoles al CIAPA meses y años, incluidos todos, porque ha salido la lista de personajes que tienen todo el dinero, no solamente al que le falta el dinero día al día, se va atrasando. No hay una sanción a mi conducta de no pago. Ah, pues muy a gusto, no la pago. Ah, pero no, a ver, no paguen su televisión de paga, a ver si al siguiente día no están, pero pagando. Les faltará cualquier otra cosa, se van a pie al trabajo, pero van y cumplen con su cuota en megacable. Digo, bueno, somos como una familia, ¿no? Y los mexicanos somos los hijos desobedientes sobreprotegidos. Y nos pasa mucho. Es el clásico hijo que comete una falta y nunca tiene una sanción en la casa, y que todo el mundo lo vemos y le decimos, tu hijo necesita más disciplina, tu hijo necesita pagar por los errores.
Y los mexicanos pues cometemos errores y nunca falta, y lo digo con todo respeto por el diputado presente, el diputado que nos echa la mano, el regidor, o tengo un cuate en tránsito y la multa me la condonan, o si tenía que pagar 5,000 pesos me salió en 500 y nunca vamos a aprender. Nos ayudan a no pagar. Nos ayudan a no pagar. Y este tema de la, como tú decías, de la no aplicación de repente de las sanciones a aquellos que no cumplen, yo creo que es importante y es donde todos tenemos que cambiar y todos tenemos que tener esa conciencia. Hay que trabajar para cumplir. Primero, por beneficio propio. Segundo, como lo dijo el diputado, porque aquí está el futuro de la humanidad en las condiciones que la conocemos mínimamente como las tenemos ahora. Y también por una cuestión de cultura, de conservación que debemos de tener. No es porque tú me lo digas que debes de conservar. Lo hemos platicado muchas veces. Si nosotros le decimos a la ciudadanía, al día de hoy vas a pagar por kilo de basura generada, un dato curioso, en Tepic se generan más de 450 toneladas de basura diario. Generamos más de 1,5 kilos de basura diario por persona. Una familia de 5 personas está llegando casi a los 10 kilos de basura generada. Si nosotros pusiéramos en cualquier municipio el que pagáramos por kilo de basura generada, creo que empezaríamos a tener conciencia de generar menos basura. Sin embargo, para mí una de las acciones más egoístas como ser humano es, yo genero basura, yo la saco a la calle y que alguien más se haga cargo de lo mismo que yo generé de manera totalmente inconsciente. Entonces debemos de tener conciencia y por supuesto empezar a hacernos responsables de nuestros actos como hijos de la familia de este país que se llama México, para poder tener una evolución en respeto y en armonía con nuestro medio ambiente. Mientras no seamos responsables de nuestros actos, creo que seguiremos repitiendo las mismas conductas. Sin embargo, si me permites una última experiencia, los vendedores de playa en Guayabitos. La Semarnat, regulamos este tema, tenemos en Guayabitos 230 permisos otorgados, que es lo que da la capacidad de carga de la longitud de la playa. Sin embargo, en Guayabitos era común hallar 1,500 vendedores, de los cuales solo 230 eran regulares y el resto irregulares, sobre todo en Semana Santa y en diciembre. Las quejas pues eran impresionantes desde el vendedor regular que dice, oye, yo estoy cumpliendo contigo y hay alguien que viene y sin ningún requisito le tengo que compartir mi ganancia. El hotelero, bueno, pues esto es un relajo, mi cliente se queja, el turista quejándose día y noche, que era bastante molesto para ellos, tanto vendedor. Había una foto muy famosa de una turista americana que puso en su camastro un letrero que decía, no compro nada, no me molesten. Cuando la autoridad en conjunto nos pusimos a trabajar y cuando Profepa empezó a actuar, llegó el momento que llegaron a la playa, que detuvieron a los irregulares, que les confiscaron su mercancía y cuando los estábamos retirando los propios turistas se levantaron y nos dijeron abusivos, prepotentes. Entonces entramos en un tema de que dices, oye, ¿qué está pasando? Estamos regulando, estamos aplicando la ley. Mucho de esto a solicitud de ustedes mismos y cuando se aplica, pues entramos otra vez en el paternalismo y pobrecito, déjelo. No, o no dejamos a nadie o dejamos a todos, pero no a unos sí y a otros no. Ya lo hubiera en una foto del Face recogiendo la vendimia de un... Se le acaba la chamba. Se acaba el trabajo y las redes sociales son muy buenas, pero las informadas. Las desinformadas, la verdad, generan una opinión muy adversa con una información muy mala, sobre todo, ¿no? Sí. Bienvenido a la democracia en las redes, pero bueno, finalmente cometen. Usted tengo tiempo como que me está pidiendo la palabra, se vale decir que, dígame. No, claro que sí, sobre el tema que estábamos volviendo un poco a la parte de cambio climático. Hace rato lo mencionaban ustedes, es muy importante visualizar cuáles las dimensiones del problema. Sin ser alarmistas y de alguna manera retomando el tema de las películas, estas catastrofistas, la humanidad se está jugando su permanencia en la faz de la Tierra. O sea, no es ser alarmista, ni ser amarillista, pero hacia allá vamos, ¿no? En la medida que nosotros podamos mitigar, adaptarnos hasta estas condiciones de cambio climático, la humanidad va a ser viable. Y es de lógica, lo mencionaban también el diputado, lo mencionaba el ingeniero. Cada vez somos más en la Tierra, la explosión demográfica es increíble
que demandan más recursos naturales, que demandan más satisfactores, vestido, calzado, carros, escuelas, alimentos sobre todo. Cada vez el avance de la ciencia es mayúsculo y eso a la larga también ha provocado un problema, ¿no? Cada vez somos más viviendo y demandando recursos naturales. Eso directamente provoca, y lo decía muy bien hace rato, un cambio climático. Esa demanda de alimentos, esa demanda de recursos, obviamente genera un impacto sobre el clima, sobre la atmósfera, y es a lo que tenemos que adaptarnos para de alguna manera tener los elementos, los instrumentos para que la humanidad tenga mayor vigencia, mayor viabilidad en la faz de la Tierra. Yo creo que hay ejemplos, lo mencionaba el delegado, muy puntuales. Actualmente la Secretaría de Medio Ambiente, la CONAM en específico, nosotros en áreas naturales protegidas, estamos trabajando en esta parte de, ya mencioné que la parte de mitigación ya la hacen las áreas naturales protegidas en el sentido de que mientras haya recursos naturales ellos están cumpliendo con su función de mitigar los efectos del cambio climático, pero ahora hay que trabajar con la sociedad, hay que llevar a la práctica las leyes y lo estamos haciendo a través de las comunidades, de la participación social y que ellos mismos, los ciudadanos, sean los que cambien de actitud, hagan su trabajo. En el tema de cambio climático es pensar global, pero actuar local. Digo pensar global porque el cambio climático no depende nada más de una persona, y lo mencionaba muy bien hace rato. Depende de patrones de consumo, depende de patrones de producción, depende de economías muy fuertes a nivel mundial, que en muchos casos son las que se niegan a bajarle a la producción, a dejar de emitir gases de efecto invernadero, y que son realmente los de mayor volumen, ¿no? Pero están también las economías locales, las pequeñas localidades donde sí podemos hacer un cambio, sí se pueden generar cambios y se están haciendo, ¿no? Habría que decir que hay recursos federales y mundiales para industrias y para gobiernos que cambian prácticas en beneficio de ahorro de energía y todo, y hay eso, no es el tema de este programa, pero sí los hay, recursos federales y mundiales para empresas y gobiernos que hacen cambios y que tienen impacto sobre eso. Y para comunidades, está CONAFOR, con el pago por servicios ambientales, es uno de los programas más importantes de Semarnat en cuanto a por conservar tus ecosistemas, tus bosques. CONAFOR en este caso tienes una rentabilidad anual, con algunos compromisos por supuesto por parte de esa comunidad, pero que en el número de hectáreas muchas veces para estas comunidades son recursos muy importantes que perciben estas comunidades por parte del gobierno federal, entre otros muchos programas, ¿no? Sí, es probable que los tome de sorpresa. Decía el diputado que él es de la legislatura del Centenario, de la legislatura que le toca recibir a Nayarit en sus primeros 100 años. Y ellos se asumen como la legislatura que tiene que sentar las bases para lo que esperamos Nayarit en los 100 años. Imaginemos que no hacemos nada por el efecto, el calentamiento global, y calculemos cómo nos vamos a ver en 100 años más en el calor nada más. Olvidémonos de otra cosa. Por los cálculos aproximados, en 100 años, ¿a qué temperatura estaremos en Santiago? ¿Cuántos grados más? Digo, para ver si nos asustamos así. Bueno, generalmente se maneja que si este patrón no cambia, ¿no? Si estas condiciones y estos hábitos de la humanidad no cambia, tendremos un aumento de temperatura en muy corto tiempo, en menos de 50 años, de más de entre 2 y 3 grados de temperatura. Entonces estaríamos hablando de unos 5 grados más en unos 100 años. En unos 100 años, en Santiago. Si es que llegamos, por los efectos que eso provocaría. Seguramente claro, nosotros vamos a llegar a los 98, 99 años claro, del segundo centenario en Nayarit, no vamos a llegar a los 100. Pero ¿cuánto hace de calor por allá que estuviste en Santiago? Pero esos grados va a significar un Santiago muy probablemente inundado, ya no existente, por el aumento del nivel del mar. Amigo Carlos, siempre se dice, si no cuidamos nos van a llegar los efectos. Yo quiero decirte, los efectos ya los tenemos. No lo veo inclusive ni a 100 años. Nos lo estás diciendo. Sí, pero a 100 años me dicen que ya no va a existir ni Santiago, o sea, ya ni el calor lo tendríamos, ¿verdad? Así es. ¿Estamos a tiempo o estamos ya por terminar? Sí, bien. Entonces, no habrá segundo centenario para el Estado si no hacemos nada.
Tenemos que cambiar. Ni siquiera así en 50 me dice. Tenemos que cambiar rápido y bien, en el sentido de que hay que tomar acciones inmediatas porque el cambio climático no espera, ¿no? Lo estamos viviendo, lo estamos sufriendo y hay que tomar el toro por los cuernos. Si no lo hacemos en este momento, difícilmente vamos a tener oportunidades de revertir ya procesos muy difíciles de dar marcha atrás en 20 o 30 años. ¿A qué me refiero? Que si en este momento no tomamos las medidas necesarias para mitigar, en muchos casos donde podamos mitigar todavía el efecto de cambio climático y en otros casos adaptarnos, es una afectación directa a la parte socioeconómica de nuestra sociedad, no solamente la parte de la naturaleza está íntimamente relacionada con los medios de producción, con el alimento, con la salud. Esa es una parte muy importante que no se toca y que en algún momento tendríamos que verlo con los médicos. El cambio climático está provocando también cambios en los patrones de las enfermedades, de las epidemias, de las pandemias. Entonces, eso tiene un efecto directo sobre la sociedad, directo sobre la salud, directo sobre la estructura social, que también va a provocar problemas a nivel de organización, ¿no? O sea, tiene efectos en todos los elementos de nuestra sociedad, ¿no? Álvaro Latorre publica hace un momento que en Nayarit se registra el primer caso de cólera de este año. Algo tiene que ver con el regreso de algunas enfermedades que suponemos ya bajo control o con incidencias muy bajas y todo. También eso tiene que ver, digo, no son médicos naturalmente, pero también puede deberse a eso. Definitivamente, en el caso de los animales, pues obviamente encuentran condiciones más propicias, lo vemos con el caso de los moscos, ¿no? Situaciones o climas de calor que antes ellos no tenían en algunas zonas templadas y obviamente van invadiendo otro tipo de ecosistemas, ¿no? Obviamente esto es paulatino y depende mucho de las condiciones y en qué grado está cambiando, pero sí tenemos un efecto inmediato, ¿no? Sobre esta parte, ¿no? Bueno, pues vamos cerrando ahora de aquí para acá, un minuto para cada uno para que nos cierren y nos digan lo que sacan de conclusión. Comentarte y agradecerte primero la invitación al programa, poder comunicar a tu auditorio lo que el Gobierno de la República, a través de las instrucciones que recibimos directamente del Presidente de la República, nuestro secretario Rafael Paquiano, es el trabajar más bien con mucha coordinación entre todas las dependencias federales, pero en conjunto con los estados y en conjunto con los municipios. Ya no se trata de que cada quien tire por su lado. El tema de cambio climático nos afecta a todos. El tema de cambio climático al Gobierno de la República le cuesta mucho en recursos financieros, es caro el tema del cambio climático, y que todos estos recursos, si hacemos acciones de mitigación y de conservación, podemos emplearlos para lo que la sociedad generalmente demanda. Pero de igual forma, en la generación de fuentes de energía limpias, lo decía hace un momento Víctor Hugo, pues cada vez la población crece y cada vez demanda. En el caso del recurso energético, cada vez demanda más recurso energético y eso nos obliga a tener generación de energía. Si hablamos de una planta hidroeléctrica, genera problemas. Si hablamos de una planta geotérmica, genera problemas de opinión, me refiero, entre las personas. Pues también tenemos que, como ciudadanos, generar propuesta de reducción de consumo, si es que lo que queremos es cada vez tener menos. Nos queda claro que las políticas públicas se trabajan fuerte en este gobierno para los temas de mitigación, para los temas de adaptación y seguiremos trabajando de frente con toda la ciudadanía y con todos los órdenes de gobierno. Bien, gracias. Bueno, pues agradecerte también nuevamente que me hayan invitado a estar con mis compañeros aquí y yo quiero señalar algo bien concreto. A veces decimos la sociedad, el gobierno, pero la sociedad y el gobierno, la población la formamos cada uno de nosotros y yo quiero resaltar de una manera muy concreta que el cambio lo podemos ir haciendo desde cada uno de nosotros, porque a veces manejamos la sociedad de una manera abstracta. Entonces, desde nuestra propia cultura, nuestra propia actividad, nuestro propio comportamiento diario, del cuidado del agua, del cuidado de la basura, el uso de la energía en nuestra casa, desde apagar un foco en la noche, el papel que usamos, desde todo eso, reciclar, ahí estamos contribuyendo concretamente desde ahorita en la conservación del medio ambiente. Bien, gracias. Pues básicamente es un cambio de actitud, de la sociedad, de las personas ante este nuevo escenario de cambio climático y repetir,
los recursos naturales, los ecosistemas naturales mitigan el efecto del cambio climático, y lo que sigue es trabajar con la sociedad, trabajar con las comunidades para adaptarnos a estos nuevos escenarios de cambio climático. Gracias. Es martes y ya son cerca de las 8, es hora de concluir nuestro programa de todos los martes. Todos ponen, y todos los martes a las 7 le cambiamos el nombre al juego. El próximo martes, la cita con usted. Gracias.